Bueno, primero de todo, ahora Irene os contará acerca de ella, pero lo primero que esto para mí es un honor, pero así en mayúsculas. Los que me conocéis un poco y sabéis de mi trabajo, sabéis que parte de mi vida profesional y del amor de mi vida es con la respiración. Y digo que es un honor porque de hecho Irene es la persona con quien me he formado y la persona con la que me sigo formando, ¿no? Como que Irene es mi hermana mayor y mi maestra en respiración. Así que bueno, esto es precioso que esté sucediendo. Para mí también es fantástico poder estar Eh, contigo compartiendo. Estimulante. Sí, Muchas gracias por sí, darme esta oportunidad. sí, qué bonito. Ujú. Irene, explícanos, igual muchos de los que estáis aquí sabéis lo que es el reversing porque habéis hecho un ciclo con Irene o conmigo, pero me gustaría saber de ti qué es el reversing, eh, que nos cuentes un poco. Y cómo Muy bien. empezó también, ¿no? O sea, qué es el reversing y cómo se creó, porque el reversing, como todo en esta vida, tiene una historia y un recorrido, una forma en la cual llega aquí, ¿no? Y se manifiesta. Entonces, ¿qué es y cómo se ha creado esto? De acuerdo. Bueno, primero voy a explicar qué es para mí y luego cómo se ha Claro, creado, que está relacionado, pero primeramente comentar que es el poder purificador de los elementos, de los cuatro elementos, aire, tierra, fuego y agua. Y lo que más se conoce el reversing es algo muy potente, que es una técnica de respiración consciente. Es decir, que el eje principal del reversing es un tipo de respiración consciente que libera, hace que liberemos nuestro mecanismo respiratorio, nuestro aliento y que liberemos nuestra mente también de pensamientos tóxicos, emociones tóxicas. Entonces, ¿cómo se creó? Leonard Thor estuvo experimentando durante todos los años 60 en sí mismo con su respiración y empezó en realidad en el agua, igual como nosotros hemos iniciado también nuestro camino, nuestra vida en un medio acuoso, como es el útero. Entonces, pues también el reversing se creó en el agua, se gestó en el agua. Entonces, cuando Leonard dices que estaba, se gestó en el agua, quiere decir que Leonard, o sea, Leonard, para quien no lo sepa, ¿no? Es el sí, creador Leonard, del ¿eh? sistema. Luego explícanos un poquito de él, porque yo, por ejemplo, no lo he conocido en persona y tú lo has conocido Mm, y mucho, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, de Leonard nunca sé qué explicar porque no llegué a conocerlo en vida, ¿no? Entonces también me encantará que cuentes de él, pero cuando dices que se creó en agua, ¿quieres decir que él estaba en el agua y le vino? En el agua directamente en las bañeras, jacuzzi, bañera. Él era un experimentador, Mm. le encantaba experimentar en sí mismo y ponerse en situaciones retadoras. Entonces él se daba cuenta que cuando estaba en la bañera y empezaba a tener ganas de salir, porque le venían como agobios del agua caliente que quería salir, Mm. decidía quedarse para traspasar lo que él llamaba una barrera de urgencia. El momento en que se quedaba y traspasaba esa barrera de urgencia, esa urgencia por salir de la bañera, él Sí. la afrontaba, la confrontaba y a partir de ahí le venían memorias de su propio nacimiento. Leonard tuvo un nacimiento muy difícil, muy complicado. Y Ujú. entonces le venían memorias de su nacimiento y entonces con un cierto tipo de respiración notaba que se le integraban, se le liberaban estas memorias e integraba la experiencia hasta quedarse en paz. Entonces, Ujú. bueno, pues fue experimentando en los años 60 con esta práctica en sí mismo. También era consciente bueno, del poder de la mente, ¿no? Y de las creencias limitantes, etcétera. Entonces veía cómo
la respiración y la mente iban unidas. En el momento que se liberaba la respiración también se soltaban creencias, patrones limitantes. Mm. Y bueno, pues así nació el reversing. O sea, luego hubo un momento, a inicios de los 70, que empezó a dar talleres para hablar del trauma de nacimiento y del poder de la Ajá, respiración para liberar ese trauma. Y la gente quería experimentarlo también. Sus amigos le empezaban a pedir que se quedara con ellos mientras hacían lo mismo. Y así claro, nació la profesión de renacedor. Una persona, que era Leonard en este caso, acompañando a otra a respirar de una determinada manera, conectada. En ese caso fue en la bañera primero. mm, Y luego se dieron cuenta de que al dar estas charlas, estas conferencias, había gente que entraba en proceso que simplemente oír hablar de su trauma de nacimiento claro, se le activaba su propio trauma. claro, Entonces, personas que ya habían pasado por el proceso les acompañaban al final de la sala a respirar de esa manera para liberar. Y se dieron ah, cuenta que la respiración es lo que sana, no necesariamente el agua, estar en una, que mm, no hacía falta estar en una bañera para practicar reversing. sí, Entonces ya de allí salió el reversing en seco y la importancia de respirar por la nariz, porque Leonard también luego se fue a la India, bebió de los yogis de la India y la importancia de la respiración por la nariz. Entonces, a partir de allí creó el reversing, o sea, más que creó, se estableció la importancia de hacer 10 sesiones en seco antes de respirar en el agua, que sería otro nivel porque sería respiración por la boca, con el claro, tubo, recreando el útero. Hasta claro. aquí la introducción del Sí, área. para que nos entendamos todos, respirar en seco Sí, quiere decir respirar normal, estirado o sentado, como sea, pero no en agua. Mm, exacto. sí, Se puede por decirlo de respirar alguna forma. sentado, Sí, tumbado o de pie, pero es el exacto. tipo de respiración lo que produce Sí, el efecto y el resultado. ajá, sí. Y Irene, cuéntame un poco, ¿tú cuántos años llevas en esto? Esto lo primero. Yo lo sé, pero los que están Sí, ahí con nosotras mm, no. creo que con mi primer ciclo de sesiones, si no recuerdo mal, fue a los 26 años y tengo casi 60. O Esto sea, quiere decir, en el 89 fue cuando tomé mi primer ciclo de 10 sesiones. sí, Entonces mi renacedora me dijo, oye, que, bueno, primero me quedé asombradísima, mm, muy sorprendida del efecto en mí de la respiración. Y entonces, pues estaba tan fascinada y mi renacedora me dijo, oye, que viene el Leonard de aquí unos meses, viene a dar una formación. Y, y pensé, yo tengo que conocer a este hombre, quiero conocer a esta persona que ha creado este método que propicia todas estas experiencias. Y entonces mm, me metí de lleno a hacer una formación intensiva un mes, cuando aún, esto es un patrón que yo tengo, de precipitar siempre un poco antes de estar preparada. Así fue mi nacimiento, ¿no? Con oxitocina artificial fue como, mm, Ale, mira, aún no me hubiera sí, planteado todavía ser nacedora, pero me metí en una formación porque era la oportunidad. ya. Y ya Wow. está, y allí me metí. Y de En esto el año hace 90 exactamente, fue, sí. marzo del 90. Ah, imagínate. Marzo del Mm, 90, que hace sí. 33, 32 años. Ah, O sea, y tú, 33 de que hice mi primer ciclo y 32 de mi primera sí. formación. ¿Y tú te acuerdas de tu primera sesión de respiración? Yo de la mía me acuerdo que fue contigo. Ah, pues de la primera sesión, bueno, en realidad yo creo, tengo un vago recuerdo remoto de la primera Mm, sesión que me sorprendió mucho las sensaciones corporales que tenía al mm, respirar, la energía, sentir la mm. energía en mi cuerpo, sentir mi cuerpo vibrar, porque Sí, se puede experimentar que somos energía vibratoria. sí, Entonces eso a mí me sorprendió mucho. Y sí. luego otra cosa que recuerdo ya del ciclo de Mm, 10 sesiones, es que en una de las sesiones, creo que mm, fue igual sobre la sexta más o menos, mm, tuve la experiencia, experimenté de nuevo mi propio nacimiento y empecé a llorar como un mm. bebé. Y eso me sorprendió muchísimo. Digo, pero si estoy llorando como un bebé. O
sea, fue algo Sí. para mí alucinante, ¿no? O sea, Ah, muy sorprendente y eso me impactó mucho. Eso mm, fue, evidentemente, la primera sesión me impactó por lo que te comento, pero esa de mm, experimentar el nacimiento, las memorias de nacimiento de esta manera, como llorar como un bebé, mm, que no siempre mm. pasa, pero a mí me pasó Sí. y ahí eso fue determinante para mí, para ver el poder del reversing. Sí. Ah, me encanta porque aquí abajo en el teléfono que van saliendo como personas que se van uniendo, estoy viendo algunas personas que han hecho ciclo de respiración. Así que os mando un súper abrazo, qué bonito que estéis aquí, porque Ujú. realmente, ¿no? Como que presentaros a Irene, como decía antes, ¿no? Es un honor. Y veo a algunos que habéis respirado, que es como qué bonito. Gracias, gracias. Eh, Irene, para los que no conocen bien, explica qué sucede en una sesión de respiración, sabiendo que al final cada sesión, yo siempre digo, ¿no? Que cada sesión es diferente y a una misma persona cada sesión la lleva por caminos muy diferentes a los caminos que le llevó una sesión anterior, ¿no? Pero así en grande, en general, ¿de qué va una sesión de respiración? ¿Qué sucede? Como que, ¿para qué sirve? ¿Con qué nos conecta? Vale. En primer lugar, es importante sentir el cuerpo mientras respiramos. Ah, Respiramos conectadamente, conscientemente, mantenernos presentes. Hay personas que mm, les cuesta mucho mantenerse presentes mm. respirando durante mínimo una hora, porque Sí. las sesiones duran mínimo una hora de respiración en sí. ¿M? Mm. Y hay personas que dicen, ¿cómo puede ser una hora respirando? Es que respiramos siempre, simplemente es una hora sin hacer nada, simplemente observando nuestra Mm, respiración. Entonces, lo que sucede es que si nos mantenemos presentes, respirando sin dormirnos, porque si nos dormimos, ahí está el renacedor o la renacedora que es, vela porque estemos bien conscientes. Pero una vez estamos ahí respirando conectadamente, empiezan a emerger cosas que teníamos suprimidas. ah, Pueden ser tensiones físicas mm, o pueden ser emociones no sentidas que habíamos enterrado, como una tristeza, miedo, rabia, a veces también alegría, porque los niños a veces suprimen la alegría, les mm, enseñan a estate quieto, tal, o sea que también a veces sale como mm, risa, puede salir. O también a menudo al inicio de la sesión salen pensamientos limitantes, tipo, mm, qué aburrimiento respirar, ¿eh? Cuando mm. respirar en la vida es lo más fascinante respirar, pero podemos tener como una asociación de que la vida es aburrida o Sí, cuesta esfuerzo. ¿Eh? mm, Claro, la respiración igual a la vida, depende cómo respiramos, vivimos. Si tal cual. sentimos que respirar es esforzarse, quiere decir que tenemos el patrón de esfuerzo. Entonces, continuamos respirando y todos esos patrones, esas sensaciones se van disolviendo. Y Mm, al final de la sesión nos sentimos en la gloria, porque hemos ido disolviendo todo aquello que se ha presentado. Y como mm, dices muy bien, en cada sesión es diferente. Igual una mm. sesión es muy física, que sentimos físicos y se disuelven. Ay, ahora se ha Sí, te congelado, no habías sé. quedado un poquito ¿He congelada, sido yo? Vale, te he visto a ti pero... congelada, pero sospechaba que igual era yo. Ah, vale, Pues pues como una de las dos. una de las dos se ha congelado, entonces comentaba que puede ser una sesión muy física, que Sí. sale muchas tensiones y se disuelve eso, o puede ser una sesión emocional y salen muchas emociones y luego nos quedamos en paz, o una sesión muy trabada por la mente, que suelen ser las más difíciles, Sí. porque a veces la mente es tan fuerte, hay tanto patrón de control que Mm, cuesta varias sesiones el ir soltando sí. ese control. Las tres primeras sesiones son para aprender a confiar en la Mm, respiración y relajarnos. Y luego de la cuarta a la octava más o menos es cuando se hace el trabajo realmente profundo. claro. Sí, ¿Mm? algo que a mí me gusta mucho del reversing como sistema de breathwork, de respiración, es el hecho de que no hay que hacer nada más allá que respirar. Es decir, tú estate quieta, sentada o estirada, ¿no? Pero quieta.
no tienes nada que hacer, solo estar presente y dejar que la respiración y circule por tu cuerpo, ¿sí? Y que suceda, yo siempre digo, y que suceda la magia. Exacto, Y no hay que así hacer es. nada, es quietecito, no hay que hacer, ¿no? Luego, pues sí, a veces uno camina, hace cosas en la sesión, ¿no? Pero inicialmente es como, tú estás ahí, nada que hacer, Sí, presencia, ¿no? Es exacto. como, estás en el cuerpo, lo estás habitando. Y dejas que... Exacto. Mm, Sí, sí, sí. mm, Y ahora me hacías pensar en una cosa que decía Leonard, que es aprender a respirar energía, no sí, solo aire, no solo exacto. respirar el aire, es respirar el prana, la energía Sí, vital que está ujú, contenida en el aire, porque uno puede respirar mecánicamente y no mm, suceder nada, porque no estás claro, captando el prana, la energía vital. Para eso es importante respirar por la nariz, que claro, tenemos aquí cada narina receptores, que respirar como un sí, perfume, ¿no? Estimular aquí y eso. entonces entra la energía vital, circula por los meridianos y Mm, penetra a un nivel muy fino en nuestras células. mm, Sí. sí. Irene, y bueno, yo tengo esta opinión o esta percepción, yo creo que tú también, que el momento que vivimos de la humanidad es em, curioso o entretenido, ¿no? Muy Como que entretenido. sí, entretenido, ¿no? Como Sí. mi vida no es tanta, tengo 44 años, ¿no? Pero en cualquier caso siento que es el momento de la humanidad más diferente, al menos desde que estoy viva, ¿no? Como que siento que es momento como de habitar este planeta como con más conciencia, parece ser, no sé, por ahí cada uno lo puede definir de un modo diferente, ¿no? Pero sí que es un momento particular. Entonces, en este momento particular de la historia de la humanidad, ¿qué sientes que puede aportar el reversing? Mm. Algo que aporta el reversing siempre, siempre, siempre en las, es decir, siempre que se hagan unas cuantas sesiones, ¿no? Sí, 10 al menos, ¿no? sí, sí. Confianza, confianza. El reversing aporta confianza. Mm, Confianza en uno, confianza en los demás, confianza en la vida. Esto es algo básico que aporta el reversing. mm, Y es muy importante la confianza en el momento que mm. vivimos. Y luego otra cosa que aporta el reversing es conexión con nuestro ser superior, con nuestra Mm. intuición y nuestra creatividad. Sí, Y también en el momento que estamos, la sí, intuición y la creatividad es importante, porque todo sí. se desmonta, no hay donde cogerse, Mm, es como todo muy incierto. Entonces, mm, hemos andamos como a ciegas, ¿no? En el sentido de no se sabe, no se mm. puede prever muchas cosas. Entonces, la creatividad, la intuición, la confianza son importantes. Seguro que Sí, aportan muchas más cosas, ¿eh? Pero se me ocurren estas tres. No sé a ti exacto. si te ocurre algo más, algún otro elemento así de a bote pronto. Mira, cuando has dicho lo de la creatividad, a mí Mm, me ha resonado mucho, ¿no? En el sentido de que algo que creo que nos sucede a todos cuando hacemos una sesión de respiración es que conectamos con un poquito más de vacío, ¿sí? En el sentido de que hay siempre en una sesión o una creencia que se desmonta o un poquito de drama emocional que se descarga o alguna emoción que se aligera, ¿no? Entonces como que siempre es como un poquito más de espacio cuántico, ¿no? Para poder conectar un poquito más con la existencia, ¿no? Con ese gran vacío. Entonces, desde ahí yo siento que el reversing a mí, y lo veo también en muchas personas, en muchos clientes míos, en muchos compis renacedores, ¿no? Que hay este como espacio de creatividad en el cual empiezas como a valorar posibilidades, ¿no? exacto, Algo muy creativo. exacto. Sí. Posibilidades. Ah, En el momento en que además estamos en armonía con nosotros mismos, mm, también todo fluye mucho mejor en el exterior. mm, sí. Y luego, escuchando también se me ha ocurrido otra cosa y es la flexibilidad también. Mm,
Es algo que también aporta el reverse en el sentido de soltar rigideces, porque Claro. las creencias limitantes, los patrones son armaduras, estructuras de Mm, mecanismos de defensa que llevamos encima y a mm, medida que vamos haciendo sesiones vamos disolviendo esa armadura y nos aporta más agilidad y flexibilidad sí, para fluir y para estar más vivos. Impulso de mm, vida. La pulsión de vida exacto, se fortalece un montón y la sí, energía también. sí. La alegría, la pulsión de vida, la energía vital Mm, aumenta. sí. De hecho, lo de la pulsión de vida, ¿no? Yo creo que uno de los grandes, tú me dices si no es así, pero yo creo que uno de los grandes como preceptos de Leonard, ¿no? En la respiración era tener mucha más pulsión de vida que pulsión de muerte, ¿no? Claro. Como Sí, sí. dejar que la pulsión de vida poco a poco tomase más espacio en la encarnación de cada uno. Exacto. Claro, y esto es la bomba, porque al final, ¿para qué estamos aquí? Para estar vivos, para sentirnos vivos, ¿no? Exacto, exacto. Es ir liberando la pulsión de muerte Mm, heredada a nivel familia muchas veces y a nivel social. En esta sociedad hay mucha pulsión de muerte, o sí, sea, inconsciente, ¿no? Entonces, una de las cosas que aporta The Birthing es esto, es una herramienta para ir disolviendo esa pulsión de muerte sí, que sí, está allí, mm, a nuestro alrededor, ¿no? Y en sí, nosotros también, sí. mm, Sí, y allí sí, los elementos, como decía al inicio, ¿no? Reversing trabaja con los 4 elementos, el ah, aire, la respiración, pero luego está el agua, que es como se gestó el reversing, mm, el fuego y la tierra. Entonces, la tierra sería el ejercicio, la alimentación correcta, etcétera, el contacto con los árboles, ¿no? Con la mm, naturaleza. mm, El agua sería, pues, eso, tener contacto con el agua, no solo para limpiarnos físicamente, sino energéticamente, para soltar, descargarnos y el fuego también. Y mm, estos elementos, cuando nos acompañamos por los elementos, son como talismanes para reforzar nuestra pulsión de vida. Cuando estamos en la sí, naturaleza, en el agua, en el mar, en los ríos, en los bosques, mm, ante una mm, chimenea, eso mm, nos da más vitalidad. Conectamos más con sí, el prana que está contenido en los elementos, en sí, los 4, no solo en claro, el aire. claro, Mira, sí. sí, sí. Y, Irene, Dime. eh, hay me gustaría mucho que explicases. Bueno, de hecho, el reversing, ¿no? Como hemos dicho un poquito antes, ¿no? No es algo que sea como sesiones de respiración sueltas, ¿no? Sino que es un ciclo de 10 sesiones que se hace, básicamente porque es el tiempo que necesitamos para que se disuelvan las desviaciones respiratorias y para que haya un trabajo profundo en que la persona se encuentre mejor en el momento de vida en el que está o se conecte más con la vida o lo que sea en el momento en el que está, ¿sí? Pero más allá de esto también existen, obviamente, la posibilidad de formarse como renacedor, bien Ujú. sea para eh, tomarlo como profesión, ¿sí? De hecho, yo hice la formación en un momento, soy renacedora, me dedico a ello. Pero también existe la posibilidad de hacer la formación solo como proceso de crecimiento personal. En fin, explícanos un poco, porque además la Exacto. formación va a empezar ahora, en poquito, a Sí, finales de sí, octubre. sí. Vamos a estar las dos. Irene va a estar como formadora, como super formadora, y yo voy a estar como asistente. Explícanos cómo es una formación. Vale, yo ofrezco 2 tipos de formación, la intensiva y la anual. La que Mm, ahora va a empezar es la anual. Entonces es un módulo cada mes, un módulo de fin de semana al mes. Son 11 módulos, porque en agosto no se hace y contienen 10 sesiones. La formación contiene en sí misma 10 sesiones de rebirthing, 2 de ellas en agua, una en agua caliente, otra en agua fría. Entonces, en cada módulo, excepto el módulo de purificación con los elementos, que es residencial, en cada módulo, o sea, en 10 módulos, practicamos los sábados
la respiración. Recibimos una sesión y damos una sesión. Aprendemos dando, primero observando, porque la primera vez pues no sabemos nada, ¿no? Simplemente nos dicen, tu sola presencia es suficiente, siéntate al lado de la persona que respira y observa cómo respira. No nos lo acabamos de hacer. Pero sí, efectivamente, nuestra propia presencia es suficiente. Y no Ah, nos lo acabamos de creer los alumnos, ¿eh? Porque ahora yo recuerdo lo que me pasaba. Yo sí que me lo creo, vamos, lo sé perfectamente, ¿no? Entonces, de todas maneras, está la profesora, están los renacedores asistentes como tú, que vais supervisando pues cada sesión, vamos supervisando cada pareja que se intercambia la sesión y de allí se aprende la técnica. Esos son los sábados. Al final hay un compartir para ver la experiencia de todos y es muy enriquecedor porque no solo aprendes de la tuya, sino también de la experiencia de los demás. mm, Y cada domingo por la mañana se toca un tema, el tema del mes, que puede ser el guión de nacimiento, puede ser autoestima, el niño interior, la mente, liderazgo, etcétera. Cada mes, esto está en el sí. programa, lo veréis, cada mes un tema. Y el domingo por la tarde es la parte profesional, que nos enseña más aspectos para aprender a ser renacedores como la relación renacedor-cliente, el código ético, las desviaciones respiratorias en profundidad, el ciclo energético en profundidad, herramientas para las sesiones, Mm. etc. Se puede hacer el programa para hacer ser renacedor todo entero o se puede venir solo los sábados a tomar las sesiones o los domingos a tocar el tema del mes, eso ya a gusto, se mezclan niveles, o sea, yo hago el programa tal como lo hacía Leonard, o sea, sugería hacerlo Leonard, que es mezclando niveles. Hay personas que no han hecho Mm, nunca nada y vienen directos a la formación y mm, otras personas pues pueden llevar varios años y siguen viniendo pues para reciclarse, para profundizar más y más. Y es muy claro. enriquecedor esto. Distintas edades, distintas. El hecho de que hayan personas que es como, bueno, pues simplemente, eh, mira, de hecho, hay varias preguntas, pero aquí hay una Sí, que es de he ahora. visto. ¿Es recomendable No, hacer un ciclo de respiración antes de hacer la formación? no es necesario. Entonces, eso depende. Hay personas que se meten directamente en la formación y otros que prefieren hacer primero un ciclo, otros hacen la formación y luego hacen el ciclo de sesiones, otros lo hacen al mismo tiempo. Depende de lo que uno Claro, sienta y el momento de claro, cada persona. exacto. De hecho, en la formación uno Mm, está haciendo como un ciclo de respiración, porque sabes sí, que hay una vez al mes que vas a hacer tu sesión de respiración y mm, vas a profundizar en ti. O sea que al final, ¿no? Es como hacer también un ciclo de respiración al mismo tiempo, de algún modo. exacto. Se hacen 10 sesiones igual. No lo Sí, haces, no haces las 10 con un profesional solo único, sino que haces las 10 sí, sesiones, cada sesión con alguien diferente, pero al exacto. final el proceso, o sea, al final la transformación Mm, se da tanto en el ciclo de sesiones como en la formación de un año. Se da una transformación, es como claro. pasar del capullo a la mariposa. Sí. Así. O sea, te desplegas las alas. La formación es un proceso más lento porque es un año, Mm, entonces como que los primeros 5 meses ves las transformaciones de los demás, pero la tuya propia igual todavía no la acabas de ver. Pero luego de repente al final notas del cambio. Es como dosis claro. como homeopáticas, pam, pam, pam. El ciclo Mm, de 10 sesiones son 5 meses si se hace cada 15 días y 3 meses y medio si se hace una vez a la semana. O sí. sea que depende. Y en la formación tienes todo el apoyo del grupo. Mm, Y allí se crean relaciones muy, muy bonitas, ¿no? De apoyo claro. mutuo. Entonces, las dos cosas son fenomenales Claro, sí, exacto. Sí, y para, complementarias. claro, de hecho para mí muchas veces es esto, ¿no? Como que en formación muchas veces me he sentido como en un ciclo de respiración en el sentido que hay muchas cosas que me han pasado en el marco de la formación. Ujú. Sí, Exacto, exacto. mucho, Se profundiza. Porque, a ver, una formación son 180 horas. Un ciclo energético, hay un ciclo de 10 sesiones, son unas 30 horas. ah, Entonces,
la formación da mucho más material, ejercicios, etcétera. En la sesión del ciclo de sesiones estás más por ti y ya está, no estás solo contigo Claro, mismo y profundizas mucho y lo que se da es perfecto. Es como claro, que igual no tocamos todos los temas porque tocamos lo que sale en esas sí, 3 horas. sí, Y en sí. la formación, cada mes se toca, Mm, además de lo que sale el sábado, se mm, toca un tema para profundizar en concreto. claro, claro que Entonces son depende de lo que todos uno los sienta en temas, cada momento. sí, Sí, que son todos los temas incluidos en el reversing, ¿no? Lo que luego vamos tocando en exacto, secciones, ¿no? Como todo exacto. aquello que de alguna forma conforma el mapa de todo aquello que es como ir profundizando, sanando, resignificando, sí, desde nuestro nacimiento hasta la vejez, ¿no? De eso va el reversing, Ujú, el renacimiento. ujú. Irene, hay unas cuantas preguntas, Sí, ¿vale? vamos a responderlas, sí. Me gustaría, sí. ¿Tú las ves también? A ver, voy hacia atrás, ¿eh? Gracias por crear estos espacios. ¿Creéis que el revisting nos ayuda a tener una mejor relación con la muerte y aceptarla mejor? Totalmente. Sí. Eh, no sé si hay más preguntas arriba, pero puedo responder esta de No, entrada. creo que es esta y luego la que ya hemos contestado. Vale, vale, perfecto. Vale, pues la relación con la muerte, desde luego que sí. Por ejemplo, en mi caso personal, en el año Mm, 92 yo empecé a Reverse en el 89, ¿no? Como he dicho antes. Y en el año 92 murió mi abuelo, uno de mis 2 abuelos. mm, Los dos murieron en el 92, pero estuve en la muerte de uno de ellos. Y respiraba conectadamente. Estaba respirando conectadamente. Yo pude acompañarle muy bien en, en sus horas antes de dejar el cuerpo, ¿no? mm, Incluso sus minutos antes. Justo en el momento que se murió, ese momento había salido yo, pero ya 5 minutos había estado con él. mm, Entonces estuve allí acompañándole en esa mm, respiración circular, conectada, pudiendo sentir que era perfecto, que él estaba en paz, haciendo un proceso de integración para mm, dejar su cuerpo físico. Entonces, en realidad el rebirthing es fortalecer la pulsión de vida, pero también es adquirir la maestría sobre la vida y la muerte. claro. Porque la vida está asociada a la muerte. No Mm, podemos vivir sin morir constantemente. De hecho, es otra de las cosas que aporta, ¿no? El rebirthing, la capacidad de renacer, de sí, dejar, de soltar, de mm, desapegarnos, de vaciarnos, como mm, decías tú antes, por base, sí, ¿no? sí. No sé Y a la vez si incluir la muerte como parte de la vida, totalmente, porque es parte del totalmente. ciclo. O sea, no es que te mueres y acaba algo, sino que en ese ciclo, ¿no? Tú naces, tú mueres, es un ciclo, ¿no? Mm, Y al mismo tiempo, en reversing podemos, en algunas sesiones, porque se toca el plano físico, emocional, mental, pero también se puede tocar el plano espiritual. Y pueden haber experiencias de alma en las sesiones. sí, Hoy mismo he dado una sesión que ha habido una experiencia de alma. mm, Entonces podemos sentir que somos más que el cuerpo sí, y conectar con otras facetas nuestras que no son tan evidentes. exacto, sí. Ujú, Sí, porque si no también todo esto de la vida y la muerte son como conceptos, ¿no? Y lo que tú dices, como cuando uno conecta con el alma, con algo como mucho más trascendental, como que todos estos conceptos también se desvanecen de algún modo. ujú, Porque ujú. sí, la muerte, pero es que tampoco soy finita, tampoco soy mortal, también soy inmortal a la vez, que es algo que a mí me fascina del reversing, ¿no? Sí, También otro campo que abrió Leonard, ¿no? Leonard, sí. El incluso contemplar la inmortalidad, en fin. Exacto, porque Leonard se interesó desde el principio de los 20 y pico de años, o antes incluso de los 20 años, Mm, en todo mm, el tema. Tenía mucha curiosidad sobre el tema de la muerte y la vida y la inmortalidad y leía mm, mucho sobre ello
por eso se fue a la India, a conocer yogis muy mm, longevos, los llamados yogis inmortales. Al final, algo que aporta el rebirthing es traer vida al cuerpo, traer prana mm, al cuerpo. Eso, liberar la pulsión de muerte y traer más mm, vida. O sea, no se trata de irnos a otros planos, a los planos espirituales, de meditación, pero como marchando del cuerpo, sino al mm, revés, traer la vida, el plano más espiritual, al cuerpo físico. mm, O sea, por eso es sí, importante, mientras respiramos, estar muy consciente del cuerpo, muy en el aquí y el ahora, mm. sintiendo la energía en el cuerpo, no irnos, no No, tener viajes astrales por ahí que se pueden dar, ¿eh? Pero, sobre todo, lo importante es estar bien presente en el cuerpo. sí, porque estamos aquí. Mm, estamos Y aquí, es lo que da pulsión de vida claro. y da alegría como los niños. Mm, Los niños están en el cuerpo, son alegres, rápidamente perdonan, están en el corazón, son mm, intuitivos, creativos, pues es eso, ¿no? Ya dicen, ¿no? Que las personas sabias son las que continúan siendo como niños, ¿no? totalmente. Espontáneos. Sí. Sí, Entonces, sí, se puede recuperar eso sí, por si te supuesto. ha perdido por el camino. Por Exacto. supuesto que sí. Sí, Yo sí. cuando empecé Riverfin tenía mucha tristeza encima, llevaba Mm, mucha tristeza, mm, mucha, mm, mucha tristeza. Y, mm, y bueno, pues la fui mm. soltando. Sí, de hecho, yo cuando hice mi primer ciclo de respiración Mm, contigo, ¿no? mm, Justamente, ¿no? Entre la vida y la muerte y todo esto, en mi experiencia de vida está o sea, yo casi me muero. es Entonces, verdad, ¿eh? para mí lo más determinante de mi primer ciclo de respiración, ¿no? Fue el hecho de, sí, sí, pero estás aquí, estás en este cuerpo, estás viva, ¿no? Y darme de nuevo como la oportunidad de vivirme plenamente y dejar atrás como todo un trauma que yo tenía en el cuerpo de sentirme bien congeladita, porque me quedé claro así como asustada de vivir. Mm, Sí, sí. sí, Y en este sentido, hacer un ciclo de sesiones es como un primer paso. mm, Hacer sí, una formación de un año. Entonces, exacto, el tema es así, es como que das más tiempo sí, a ir integrando todo, ¿no? Y sí, bueno, lo ideal es hacer las dos cosas porque ya claro, es que son capas. Leonard Todd decía que para sanar la mente emocional necesitamos entre 50 y 100 años. No quiero asustar a sí, nadie, pero es que son capas. Él mismo sí, todavía estaba liberando capas, sí, pero sí, cada capa que nos sacamos, mm, wow, ¿no? Es como, claro, sí, claro, nos hace sentir más alegres, más vitales, más flexibles, más vivos, sí, más sí, espontáneos, creativos. sí. Sí, Mm. Irene, ¿algo sí. más que quieras decir, algo más que quieras añadir? Incluso de la formación, que bueno, no lo hemos dicho, pero es como, el lugar es cercano a Barcelona Sí, eh, exacto. y Sí, empezamos sí, ahora, última semana de octubre, nos lo vamos a pasar muy bien. muy bien, sí, sí, sí. Así Sí. que si alguien está Mm. interesado, pues contacta con nosotras Exacto. y hay Sí, puede ahí está el contactar por programa cualquiera en de la las web. dos. Ah. ¿Cómo? Sí, yo ahora cuando deje grabada esta charla, abajo pues tendréis el contacto de Irene, pero si no simplemente me escribís a mí y yo os derivo o lo que sea, pero voy a dejar Perfecto. todo de Irene aquí debajo para quien no la conocíais y no la Y, seguíais aún. y el nombre de la web también, por si, Sí, aunque en el Instagram clicando no, sí, pero podéis copiar y muy está. fácil. Sí, Mm, comentar que en la formación pues hay tutorías individuales, o sea, es realmente grupo pequeño y estamos muy acompañando en todo el proceso mm, personal y de aprendizaje mm, profesional. O sea, mm, está muy cuidado. ¿Mm? mm. Mucho, Sí, sí. sí, sí. Y damos 2 dosieres con muchos artículos. Pero yo Mm. siempre digo, lo importante al principio no es leer, es No, experimentar.
Luego, es cuando hemos experiencia. experimentado, podemos leer. Y decimos, ah, mira, Sí, eso era verdad lo que pone sí. aquí. Sí, 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 tener sus sesiones de respiración, acompañar en las sesiones de respiración. Es que aparte, claro, para quien nunca respiró, es una experiencia súper mágica, ujú, pero sí, mucho, es precioso. sí, Yo he visto vidas cambiar en una sesión, sí, ya no en un ciclo, a veces en una sesión, ¿no? sí, 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 De sí, decir, ah, wow, ¿qué ha pasado aquí, no? sí, Mm, sí. mm. Es fascinante, es Ya en una el ciclo profesión ya muy ni te bonita. cuento. Vidas transformadas, pero a veces Sí, ya en una sola sesión dentro de ese ciclo o dentro de esa formación dices, madre mía, ¿no? ¿Qué ha pasado hoy? Wow. mm, es muy Bueno, gratificante. como Sí, podéis ver, sí, estamos enamoradas del reversing. sí, 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 sí es. Difundiéndolo para Sí, que llegue a más sí, personas que puedan experimentar esta sí. transformación Mm, y este mm, descubrimiento. mm. A través de algo tan natural como respirar. Eso a mí me Sí, encanta, ¿no? Es bien sencillo, sí. no Que se es algo que necesita hacemos todos infraestructuras. los días. Mm, Sí, sí, lo que pasa es que lo podemos hacer, pues como todo, ¿no? Se puede hacer de forma inconsciente y por supervivencia, o se puede respirar con plenitud, conexión con la vida y con grandeza y ligereza. ujú, ujú, Mm. sí. Sí, que Entonces, esto, de hecho, mucha esto es lección. algo que igual no hemos dicho y ahora que acabo de decir yo esto, ¿no? Como que se me ocurre que todas las personas pueden respirar, no hay contraindicaciones en reversing en el sentido de que todos respiramos, por lo cual como respiramos, Exacto. Y tal vez alguna persona está pensando, bueno, ¿y cómo es esta respiración? ¿Es catártica? ¿Cómo es? mm, Depende de la persona, puede ser, podemos llevar a una respiración muy suave y sutil. Cuando hay patrones de esfuerzo, justamente se trata de bajar la intensidad de la mm, respiración, siempre por la nariz. Y otras personas que igual respiran demasiado sutil, como pasando de puntillas por la vida, se sí, les lleva a aumentar ah, la sí, respiración, la capacidad, ¿no? El mm, fuego, ¿no? sí, Entonces, depende de cada persona, ¿eh? O mm, sea que hay que encontrar el propio ritmo y la propia intensidad. Y puede exacto, variar, además, de una sesión a otra, depende. O sea que no es sí, algo, hay que respirar así o así, sí, no, depende. Por eso es sí, importante que las sesiones sean guiadas por una persona, o sea, una ah, persona respira y otra que guía claro, particularizado e individualizado con plena atención hacia la mm, persona que respira, mm, para llevarla, para ayudarle, ¿m? Y mm, con las menos indicaciones posibles. O sea, no se trata de manipular ni de mm, llevar por donde nosotros queremos, sino permitir que sea la respiración la que se abra y se sí, manifieste. sí, Mm. sí. Sí, de hecho yo muchas veces digo que mi trabajo como renacedora consiste en estar presente y meditar mientras el otro respira. Exacto, exacto. Y sobre todo en las últimas sesiones de un ciclo, esto se da mucho porque ya prácticamente no hay que hacer nada, Sí, porque ya está desbloqueado mucho y ya al final es acompañar mientras la otra persona respira y luego ya la persona lo puede hacer en casa, claro, porque está empoderada en su mm, respiración. No se crea dependencias con el reversing del ja- terapeuta, sino al revés. Es como claro, que luego yo ya misma me puedo dar una sesión. claro. De hecho, algo que para mí es muy bonito como alumna en las formaciones, yo recuerdo mis primeras formaciones que era como, bueno, ¿y qué hago, no? Y algo que aprendí de ti, del reversing, ¿no? Pero en mi caso transmitido por ti, es como, no tienes que hacer nada. Tú estate ahí, mantente abierta, intuitiva, creativa, pero no es que tengas que hacer nada. Mm. Al contrario, al principio lo que hay que aprender es a eso, a dejar de hacer, ¿no? Porque a Exacto, veces cuando se quiere intervenir es cuando al revés, exacto. Sí, no es bueno sí, intervenir sí, demasiado en una sesión. sí, Es sí, sí, permitir, escuchar, sí, escuchar, escuchar como
sí, cómo respira, escuchar cómo se claro, mueve la energía, sí. observar. Ah, sí, yo Mm, tengo como imágenes muy bonitas, ¿no? De la formación, cuando estás como aprendiendo a ser renacedor, que es como simplemente aprender a estar presente, abierto, con el corazón abierto mientras el otro respira, ¿no? Y ya está. exacto. Es decir, que se aprende mucho también dando sesiones, aunque uno no quiera ser renacedor. Sí, Venir a también todo el sábado por la tarde sí, para dar sesiones, allí también aprendes mucho de ti misma mucho, y de los demás y de la respiración. mucho. Mm. Sí, sí, sí. Aprender a estar presente, bien presente y Ah, que nuestra presencia es suficiente. mm, Es lo contrario de lo que hemos aprendido. completamente. No hay que saber, Mm, hay que ser. Mm, exacto, mm. sí. Pues, Gracias. pues Irene, yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo creo que hemos hablado mucho ya y siempre es un placer, la verdad, pero no sé si Sí. alguien más quiere preguntar algo, tiene Ah, alguna inquietud o comentario y si no, pues luego contactando con nosotras. exacto. Mm. ¿Mm? Muchas gracias Sí, por la muchas charla, de gracias, verdad, sí. Irene. Y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí Sí, al otro lado, gracias por escuchando. el interés. Sí. Muchas gracias, Irene. De verdad, un honor. Igualmente. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.